Buenas noches a todos. Estamos en una emisión más del Grillo Financiero. Alfonso, hoy vamos a hablar de un tema muy importante también que nos han pedido, que es el tema de poderes notariales. Mucha gente nos ha escrito para pedirnos asesoría y preguntarnos respecto al tema de qué es un poder notarial, con quién se puede tramitar, cuál es su significado, qué efectos tiene, cómo evitar fraudes con los poderes también, Alfonso, porque es muy común eso. Y pues arrancamos con este programa de los poderes notariales. Y yo empezaría con la definición de lo que es un poder. Pues es un documento público, en primer lugar, por el cual una persona autoriza a un tercero para que actúe en nombre y representación de este. Es decir, yo autorizo a una persona para que ejerza o ejecute cierto acto a nombre mío y se tiene que hacer ante notario. Pues adelante, Alfonso, la explicación del poder. Vamos a hablar de qué tipo de poderes existen y para qué se usan, ¿no? Y de las principales preguntas o dudas que existan, ¿no? En primer lugar, hay varios tipos de poderes, Alfonso, no sé si nos puedas explicar de qué se tratan. Buenas tardes a todos. Sí, primeramente tendríamos que empezar por diferenciar las dos clases de poderes que existen, ¿no? Los poderes pueden ser especiales o generales, ¿no? Entendamos especiales todos aquellos poderes que están otorgados con ciertos actos jurídicos ya perfectamente bien definidos, bien determinados, y los poderes generales son aquellos que se otorgan, que abarcan una generalidad de actos, ¿no? Es decir, no se especifica el otorgamiento para lo cual va a ser, entonces digamos que son poderes abiertos, ¿Y esos para qué, los generales, para qué nos sirven y qué efectos tienen? Es decir, yo voy a otorgar un poder general, pero ¿qué aplicación tiene? Sí, mira, tenemos que distinguir, y precisamente es en el artículo 2440 del Código Civil, y su correlativo el 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, en donde viene la distinción de los poderes generales, ¿no? Los poderes generales pueden ser de tres tipos. Sí. Primeramente tenemos un poder para pleitos y cobranzas. Sí. En segundo lugar, un poder para actos de administración. Y el tercero, y quizá el más delicado, un poder para actos de dominio, ¿no? ¿Y el primero en qué consiste? Sí, mira, es un poder que otorga, como bien lo dices, poder o mandato que otorga una persona llamada mandante a favor del mandatario para que lo represente en todo tipo de actos jurídicos, ¿no? Por eso se llama pleitos y cobranzas, lo puede representar en juicios, representarlo ante cualquier tipo de autoridad, ¿no? Es decir, podríamos decir que es el caso específico, por ejemplo, de un poder que se le otorga a un abogado, para que pueda promover libremente uno de los juicios. Y aquí tenemos que hacer la distinción que mencionábamos hace ratito, ¿no? Si tú le otorgas a alguien un poder general para pleitos y cobranzas, él te podrá representar en todo tipo de juicios ante cualquier tipo de autoridad. Inclusive fiscales, laborales, penales, siempre cuando haya cláusula penal. Exactamente. Y no se requiera la comparecencia de manera personalísima, ¿no? Generalmente son en personas morales. Exacto. Ahora, trámites de ayuntamiento también. También. Trámites, por ejemplo, de recoger un documento ante una autoridad o recoger paquetería, también lo permite la ley, ¿verdad? También lo permite la ley. Y ahí es donde tendríamos que dar la primera advertencia a nuestro público que nos sigue, ¿no? Si tú lo único que tienes es querer otorgar un poder para que te representen, vamos a decir un ejemplo, en el juicio de nulidad de escritura, sí, radicado en el juzgado tercero de lo civil, el expediente 1320 del 17, entonces realmente lo que tienes que otorgar es un poder especial para pleitos y cobranzas, no general. Es decir, al momento de otorgarlo de manera especial únicamente con los datos que acabamos de dar en el ejemplo, el abogado o tu apoderado en turno solo podrá representarte en el caso específico que se está señalando, ¿no? Entonces, sí es importante que si únicamente quieren otorgar ese tipo de facultades, se precise en el documento ante el notario público que únicamente va a ser para ellos, ¿no? Ok, puede ser que yo tenga un terreno, no esté en la ciudad y le diga a mi primo, ¿sabes qué? Represéntame en este juicio
y solamente podrá hacerlo en ese terreno. Yo puedo especificar que para efectos de defender la propiedad o llevar algún cabo, algún juicio o algún cobro, también, ¿no? Se podría de esa manera, ¿verdad? Exactamente, si tienes que realizar, como bien los dice Alejandro, algún cobro, tendría que ser un poder especial para que realice el cobro ante tal persona o ante tal dependencia y dar las características. Es decir, la ventaja de ese tipo de documentos es que al acudir con el notario, digamos que podemos hacerlo como un traje a la medida, ¿no? Exactamente dando las indicaciones de para qué lo queremos otorgar, ¿no? Okay. Entonces, a eso se refiere un poder general. Un poder general para pleitos y cobranzas. El segundo tipo del mismo poder general es un poder para actos de administración, ¿no? Que digo, la explicación la conlleva perfectamente el nombre, un poder otorgado para poder administrar alguno de los bienes del poder dante, ¿no? Poder de administración, vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan mejor, para que pueda arrendar X inmueble de mi propiedad, ¿no? Autorizándolo para la firma del contrato para de que pueda rentar, ¿no? Mi casa, mi terreno, mi negocio. Sí, algún bien en particular. Una pregunta, Alfonso. ¿En un poder general tenemos la obligación de rendir cuentas al que nos los otorga? Sí, claro que sí. Legalmente, solamente si se establece, o qué pasa si no se establece. ¿Se entiende que se tienen que rendir cuentas? Exactamente. De hecho, para quitar la obligación de rendir cuentas, sí, tiene que ser una manifestación expresa. Que se exime, ¿verdad? Que se exime de la obligación como tal. Rendir cuentas. Fuera de ahí, hay una obligación implícita de rendir cuentas de todo lo actuado, ¿no? De los cobros, o sea, no es que ya me otorguen un poder general y ya pueda cobrar rentas, bueno, puedo cobrar rentas y no se las entregue al que me otorgó el poder, es decir, mi mandante, ¿verdad? Efectivamente. Tendría que darle cuentas, ¿verdad? Sí, inclusive hay algunas cláusulas muy específicas, como la de sin obligación de rendir cuentas, como la cláusula de sustitución, es decir, que te autoricen a ti para que puedas sustituir delegar el poder en favor de otra persona. No se puede delegar un poder si no hay una cláusula expresa que lo permita, ¿no? No son actos que se puedan hacer a libre arbitrio, ¿no? Y continuando con el punto, quizá el tema más importante y el más delicado del tema de los poderes es el poder para actos de dominio, ¿no? ¿Por qué el poder para actos de dominio es el más delicado? Bueno, es porque el que autorizas por medio del mismo a enajenar, vender, arrendar, hipotecar, gravar, puedes hacer prácticamente con todas las facultades de un dueño, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de otorgamientos. Nos han llegado clientes, noticias, yo en alguna ocasión, durante alguna actividad notarial que tuve durante muchos años, clientes que llegaban y decían, es que yo le di un poder para que rentara mi inmueble y ya lo vendió. Sí, se da mucho eso, cuidado. Entonces, con eso. El problema es que revisando el documento sí contemplaba las facultades de dominio. Entonces, la gran recomendación de arranque es leer exactamente lo que estás firmando, ¿no? Porque dominios que ya pueden disponer, vender, no nada más vender, sino enajenar. Podría ser hipotecar, dar en garantía en una prenda, en una fianza. Entonces estamos ante una situación. Sí, estamos comprometiendo el patrimonio. ¿No? Y como estábamos mencionando hace un momento, inclusive al dar un poder que puede ser especial o general, al darlo general, pues prácticamente, si nosotros damos un poder general para actos de dominio, prácticamente estamos empeñando todo el patrimonio, porque ya contempla la totalidad de los bienes de quien lo está otorgando. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y eso me gustaría puntualizar, es muy común en el momento en que de entrada ven una persona vulnerable y pues que no sabe leer o simplemente no tiene una instrucción adecuada, o también que tiene instrucción, pero generalmente es gente que la sorprende y le dicen, vamos a firmar un poder, yo te voy a rentar, y cuando ve no era para rentar, sino el sobrino malicioso establece una cláusula para vender y la persona con la confianza firma prácticamente sin leer y con falta de instrucción. Entonces sí se necesita un abogado de su confianza para que hagan una operación de ese tipo, por favor. Y la otra situación muy común es que muchas veces la gente que presta dinero, los llamados agiotistas o prestamistas, le dicen, bueno, fírmame un poder, pero en ese poder se establece que ellos pueden vender la propiedad. ¿Qué sucede ahí, Alfonso?
¿Y cómo hacen ese tipo de maña o de triquiñuela, como diría aquí el gran maestro aquel? Que paz descanse en su gloria. Sí. Es que yendo un poco más allá, tenemos, como nos lo establece nuestro artículo 2493, la existencia de un poder que se llama un poder irrevocable. Irrevocable. Y ahí es donde tenemos que tener todavía mucha más precaución. ¿Qué es lo que dice la ley respecto del poder irrevocable? Bueno, la ley respecto del poder irrevocable dice que se otorga por una obligación preexistente con la persona a quien se le está otorgando. Sí se establece, ¿no?, que ya existe una obligación. Exactamente. Entonces, vamos a decirlo en lenguaje coloquial para que la gente nos pueda entender. Un poder irrevocable es prácticamente una compraventa disfrazada. Porque como bien lo dice la frase, es irrevocable, es decir, no me puedo arrepentir y decir, ya no quiero quitarle el poder a X persona. Pues no se puede porque es irrevocable, ¿no? Se supone que, como lo mencioné hace un momento, nace de una obligación preexistente. Ejemplo, X persona me debe un recurso económico, sí, y me va a pagar con uno de sus inmuebles, ¿no? Entonces, en lugar de hacer una escritura, ya sea por economía, por cuestiones fiscales, por lo que usted guste y mande, únicamente me otorga un poder irrevocable del inmueble, pero prácticamente eso me hace dueño del inmueble, okay, ¿no? Inclusive se hacen anotaciones en el registro público, es un poder que forzosamente se inscribe en el registro público. Ya actualmente inclusive existe un registro nacional de poderes. Se tiene que inscribir. El notario lo sube de inmediato. ¿Solamente ese poder se tiene que inscribir, Alfonso? Obligatoriamente sí. Que no existe una obligación, por más que la busquemos en la ley, no la vamos a encontrar, pero digamos que por costumbre, de manera consuetudinaria, se inscriben todos esos poderes, y también por cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Retomando el tema que comentabas hace ratito, ¿no? Yo voy a vender tu inmueble, eres un corredor, te llevan con el notario y te hacen firmar un poder irrevocable. Pues prácticamente ya le otorgaste la propiedad. El corredor, ¿no?, es el vendedor, se le conoce coloquialmente. Sí, sí, sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de poderes. Regresando un poco, hay que precisar que los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio que no son irrevocables, pueden ser revocados directamente por el mandante, es decir, por quien lo otorgó, en el momento que así lo desee. Lo único que tiene que hacer es acudir ante notario público, no necesariamente con el notario con quien lo otorgó. Con cualquiera. Puede ser con del cualquiera, país, ¿verdad? Del ¿no? país. Claro. Y solicitar la revocación del poder. Se hace una escritura pública de revocación, se firma, y el notario está obligado a notificar, ya sea de manera personal o si se encuentra fuera, vía correo certificado con acuse de recibo, de la revocación del poder, informándole que en caso de ejercer el poder será responsable de los daños y perjuicios, claro, que pueda ocasionar, ¿no? Estamos hablando de los poderes, ya sea de pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que no son irrevocables. En el caso de los poderes irrevocables ya es un poco más complicado. La figura jurídica que aplica en esos casos es la resiliación, es decir, el acuerdo de voluntades por las partes, por el cual declaran. Tienen que ir los dos al notario. Y tienen que ir los dos. Es decir, un poder irrevocable, si la parte que recibe el poder, es decir, el mandatario, no está de acuerdo y no comparece ante el notario público, no hay forma humana en el que pueda ser cancelado ese poder, revocado, vaya. Okay. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de documentos que se firman, ¿no? Alfonso, yo también quisiera hablar un poquito del tema de los poderes en el extranjero. Muchas veces personas mexicanas que viven en Estados Unidos o que tienen la doble nacionalidad, o que viven en otro lugar, no necesariamente en Estados Unidos, quieren hacer un movimiento de su propiedad, una venta, o otorgar algún poder y no saben cómo hacerlo. Es importante decirlo que si tú vives en Estados Unidos o en otro país, puedes hacer un poder en el embajado o en el consulado mexicano, si eres mexicano lógicamente, para otorgarle un poder a una familiar o una persona de la confianza para realizar una operación. Eso es totalmente legal, es legítimo,
y simplemente pues la embajada te dará un costo o el consulado y ya lo podrás mandar vía paquetería aquí a la ciudad de Puebla o a la persona que lo quieras enviar. Un trámite general, ¿no? Conforme a las leyes internacionales, el consulado, el cónsul o el embajador también son notarios. Tienen la facultad notarial y así los inviste su propia legislación, ¿verdad? Sí, efectivamente, de hecho no hay ninguna limitante. Como bien lo mencionas, el Tienen poder otorgado. facultades plenipotenciarias, por eso Sí, son de hecho notarios. hay que recordar que son notarios, jueces del registro civil, Sí. es decir, en el extranjero, considerando como ya lo sabemos, que las embajadas, consulados es territorio mexicano, ¿no? Sí. Entonces pueden otorgar libremente ese tipo de documentos y pueden reiterar el hecho de que sean muy cuidadosos en la redacción del documento, que lo lean bien y que cumpla todas las indicaciones que están solicitando, ¿no? Es decir, dependiendo del acto jurídico para el cual lo quieren, Claro. sea otorgado perfectamente. Y que vayan con un abogado y especializado. Bueno, pues aquí tenemos algunas preguntas, Alfonso, si gustas desahogarlas. A ver, vamos a ver. Tenemos algunas preguntas respecto al tema. Nos manda saludos, de perdón, arranque, Roberto Muñoz, Pues saludos a Roberto, a Roberto, Ricardo Velázquez, también, Víctor Toscle, nuestro querido amigo, También. Gabriel Díaz, sí. Mixi Barragán, Pues. Roberto Muñoz, Sayuri Vargas. Pues saludos a todos ustedes. Ese es el tema de los poderes. Como ven, es un tema muy interesante. No sé si nos faltó agregar algo, Alfonso. No, nada más terminar de precisar que independientemente de estos poderes, también se puede establecer la cláusula que ya habíamos mencionado hace un momento de no obligación de rendir cuentas, entonces hay que tener mucho cuidado. La cláusula de sustitución también. Sí. Reiterar que este tipo de poderes, de este tipo de actos jurídicos, solo pueden ser otorgados ante notario público. ¿Y sabes qué nos faltó establecer otra cosa? Hay limitaciones para los poderes, es decir, no cualquier materia o en cualquier rama del derecho se pueden otorgar. Hablando de menores o de algún infante o algún incapaz, hay muchas limitaciones o simplemente está, podríamos decir, vetado otorgar un poder para un menor porque son derechos que no son transferibles, es lo que hay que mencionar, ¿no? En materia familiar, hace ¿no? unos días nos hacían el cuestionamiento también de si alguien quería divorciarse, si podía otorgar un poder porque no quiere acudir a las audiencias Sí. ni ver a su pareja. Desgraciadamente tampoco es posible esto, No. toda vez que las comparecencias son personalísimas, ¿no? debido a la Sobre materia, todo la ¿no? audiencia de conciliación es personalísima, entonces no es factible No es viable, ¿no? poder otorgar. También precisar que si hablamos de un tema, de un poder otorgado por una persona moral, también puede ser otorgado ante la fe de un corredor público. También. Porque es competencia de ellos, ¿no? De los corredores públicos. Evidentemente, el poder otorgado por una persona moral será otorgado a través de quien legalmente la represente, siempre y cuando en sus estatutos sociales se contemplen facultades para otorgarlos, ¿no? Si no, tendrán que celebrar un acta de asamblea para poder autorizar el otorgamiento de estos poderes, ¿no? Por lo general, el administrador único de una sociedad mercantil tiene la facultad para comparecer. Generalmente así se establece, ¿verdad? Sí. En las actas de asamblea. También es importante precisar respecto del tema de los poderes o mandatos que también pueden ser otorgados por tiempo determinado, ¿no? Sí. Es decir, se les puede dar una vigencia y una validez, ¿no? Ok, pues es interesante este punto. Bueno, pues vamos a concluir con este programa. Tenemos algunas preguntas, ya las dimos respuesta a las mismas y es interesante, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Había otra pregunta? Me dicen que hay una pregunta, voy a conectarme. En una rescisión de contrato sí se puede demandar la rescisión del mismo poder a pesar de que éste sea irrevocable. A ver, ¿cómo está la pregunta? Sí, mira, es precisamente en una rescisión, el tema que comentabas. Aparentemente es
quiero entender más o menos qué es lo que comentabas hace un momento. Hay que tener mucho cuidado. Te dan un préstamo, un mutuo normalmente, sí. Y como dices, para poder garantizar el mutuo, entre comillas, porque es una triquiñuelada, te piden que junto con el mutuo otorgues el poder irrevocable, ¿no? Paralelamente. Para que en caso de incumplimiento lo puedas ejercer. ¿Por qué lo hacen? Por una razón sencilla, ¿no? Se evitan el juicio como tal y con el poder inmediatamente disponen por el inmueble. Entonces la pregunta yo siento que es en ese sentido, ¿qué pasa si se rescinde, se termina ese contrato y a la par habían firmado un poder irrevocable? Que si se puede... Pues mire, yo creo ahí si se puede revocar. Todo poder se puede revocar si hay vicios en su otorgamiento. Habría que analizar si en este caso el préstamo pues está documentado, también la transferencia del dinero, y si se dio el dinero y el objeto está mal establecido dentro del poder, es decir, hay un vicio del consentimiento, sí se podría pedir la nulidad del poder, demostrando que el movimiento financiero fue nada más para el mutuo y que el poder ya es una ¿cómo se llama? Una actividad, podríamos decirle así, una acción para defraudar a la persona, ¿no? Efectivamente, bien, como bien lo dice Alejandro, sí es muy importante. De arranque el riesgo es terrible de otorgar un poder irrevocable como respaldo de un contrato, ¿no? Entonces, lo mejor, digo, si no les queda de otra, no es lo recomendable, es que por lo menos el poder lo vincule al contrato. Sí. Porque el doble problema, es que muchas veces se otorgan este tipo de poderes y se hacen independientes, vamos a decirlo de ese modo, ¿no? Es decir, el poder irrevocable nunca menciona la preexistencia del otro contrato, entonces por lo menos, como para quedar un poco a salvo, aunque no estoy de acuerdo en que se firmen ese tipo de documentos, por lo menos tendría que decirse que ese poder se otorga como garantía del contrato de mutuo por la cantidad de tal, que obra en tal instrumento público, para el caso de la falta de pago, para que pueda demandar la nulidad, exhibiendo los comprobantes de pago y todo lo demás. Como dices, teniendo ahí un vicio del consentimiento. Pues qué otra pregunta hay nada más, ¿verdad? Nos preguntan si los poderes se pueden delegar. Sí se pueden delegar, pero para ello debe de haber una cláusula expresa en donde se faculte para poder delegar. El mismo poder que se establezca se puede delegar. Inclusive se puede delegar parcial o totalmente, no solo alguna de las facultades o todas, pero el mismo poder, el original, el de origen, debe de tener la facultad expresa para que se pueda trasladar a un tercero. También hay que mencionar otra cosa que nos faltó en caso de autoridades. Las autoridades generalmente no se les otorga un poder, bueno, no es que tengan un poder, sino en su propia ley o en su reglamento se establece que pueden actuar en representación algunos funcionarios de las autoridades, y sí, para algunos organismos descentralizados o centralizados se establece también que pueden otorgar poderes. Es como el Infonavit, ¿no? En su ley se establece quién puede comparecer en nombre y representación de ellos, es decir, se tiene que establecer en la ley que faculta. Efectivamente, y otros, como bien lo dices, caso específico, vamos a poner un ejemplo, el secretario de Finanzas, en la ley orgánica de la Administración Pública del Estado, bien establecido dentro de las facultades, quién es quien detenta la facultad legal para otorgar. Entonces, perfecto, no es necesario que lo... Y bueno, pues daríamos por terminado el programa. Si hay más preguntas, pues las vamos a ir respondiendo por medio del Facebook o inbox. Vamos a tocar el tema el próximo lunes de acciones colectivas, que es un tema que no hemos tocado. No lo hemos tocado, ¿verdad? No. Pues vamos a tratar de enlazar con Raimundo vía telefónica, que es un abogado especialista en el tema. Ya trae algunas acciones colectivas a nivel nacional. Trae la soya transgénica en Yucatán, ¿verdad? Y trae algunos temas de Monsanto. Y bueno, pues los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias. No, al contrario, buenas noches a todos, muchas gracias.